Mi nombre es Brian Aaron Eufrase Moreno. Soy estudiante de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, perteneciente a la División Académica de Mantenimiento Industrial. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que es el fundamento del magnetismo aplicado a las pruebas por partículas magnéticas. Esto relacionado a la materia de ensayos no destructivos. Los principios de imanes y características de los campos magnéticos. Primero, ¿qué es el magnetismo? Es un fenómeno físico producido por el movimiento de cargas eléctricas. Se manifiesta mediante fuerzas de atracción o impulsión entre materiales. ¿Cómo se genera un campo magnético? Se genera por el movimiento de electrones, que es la corriente eléctrica. Se presentan mediante líneas de flujo que rodean el conductor, como lo mostramos a continuación. Esta parte de aquí lo rodean. Tipos de imanes. Tenemos los imanes naturales, artificiales, los permanentes y los temporales. A continuación los explicaremos más a detalle. Primero, los naturales, que conforman de magnetita. Son aquellos que generan un campo magnético por naturaleza, es decir, los imanes naturales no han sido fabricados por el hombre, sino que en su estado natural ya tienen propiedades magnéticas por sí solas. Por lo tanto, la principal característica de los imanes naturales es que son capaces de atraer o repeler otros cuerpos por sí solos, sin necesidad de modificarlos ni de otorgarle propiedades magnéticas artificialmente. Algunos ejemplos son la magnetita, hematita, ilmenita y la pirrotina. Los artificiales, que son los fabricados, son dispositivos creados por el ser humano que generan campos magnéticos a diferencia de los imanes naturales, como los que se encuentran en la magnetita. Los imanes artificiales se crean utilizando materiales ferromagnéticos y procesos industriales. Las características claves de los imanes artificiales incluyen la capacidad para generar campos magnéticos, la variabilidad en tamaño y forma, utilización en una amplia gama de aplicaciones, la sensibilidad a factores externos como la temperatura y el magnetismo, y los tipos de materiales utilizados en la fabricación de imanes artificiales son los imanes de ferrita, imanes de neodimio, imanes de samario cobalto, los imanes de álnico y los imanes flexibles. Ahora, los imanes permanentes. Estos son los que mantienen el magnetismo. Son imanes artificiales que conservan las propiedades magnéticas en el tiempo. En general se trata de materiales ferromagnéticos a los que se les ha inducido un campo magnético. Algunos ejemplos son el álnico, ferrita, tierras raras y el neodimio. Tenemos los temporales, que pierden el magnetismo al retirar el campo magnético. Son imanes artificiales que solamente pueden generar un campo magnético cuando una corriente eléctrica circula por ellos. Un ejemplo de un imán artificial temporal es el electroimán. Esto los podemos encontrar como tal en los timbres. Así de sencillos, son electroimanes que, pues bueno, son que retienen el magnetismo cuando una corriente eléctrica los atraviesa. Los imanes temporales están hechos a través de metales blandos y solo conservan su magnetismo mientras están cerca de un campo magnético permanente o una corriente electrónica. Los imanes temporales comunes incluyen clavos o clips que pueden ser corregidos o movidos por un imán más fuerte. Las líneas de flujo magnético son líneas invisibles que representan el flujo de los campos magnéticos. Esos campos se generan debido a los efectos producidos por una corriente eléctrica, ya sea corriente alterna o corriente continua. Las líneas de flujo se mueven hacia afuera desde el polo norte de un imán y van hacia el polo sur, como lo mostramos a continuación. Metales ferrosos versus los no ferrosos. Los clasificamos de esta manera y los ferrosos manejamos el hierro puro, el acero y de fundición. Los no ferrosos, metales ultraligeros como el magnesio, metales ligeros como el aluminio y titanio y metales pesados como el cobre, latón, bronce, zinc y el plomo. Las propiedades magnéticas de los materiales no ferrosos. Contamos con el paramagnetismo, que se incluye en lo que es el aluminio y el cobre. Pueden exhibir un fenómeno conocido como paramagnetismo. Esto significa que estos materiales presentan una débil atracción hacia los campos magnéticos externos, pero esta atracción es temporal y desaparece una vez que se elimina el campo magnético. El diamagnetismo.
Otro tipo de respuesta magnética que pueden mostrar los materiales no ferrosos es el diamagnetismo. Los materiales diamagnéticos, como el zinc y el mercurio, presentan una repulsión hacia los campos magnéticos externos. Esto se debe a que los electrones en estos materiales se combinan de tal manera que su respuesta en el campo magnético es opuesta y contrarresta al efecto magnético. La superconductividad. Algunos materiales no ferrosos como ciertos compuestos cerámicos y aleaciones de cobre exhiben una propiedad conocida como superconductividad a bajas temperaturas. Esto significa que pueden conducir electricidad sin pérdida de energía y también presentan una expulsión total del campo magnético. Esta característica hace que los materiales sean especialmente útiles en aplicaciones que requieren conductividad a baja resistencia eléctrica, como la fabricación de imanes superconductores y dispositivos electrónicos de alta precisión. Alta resistencia a la corrosión. Esta propiedad también particularmente en aquellos como el metales como el aluminio, el cobre y el titanio. Son conocidos por una alta resistencia a la corrosión. Esto los hace ideales para su uso de aplicaciones en ambientes corrosivos como la industria marítima, la construcción de aviones y otras fabricaciones de productos químicos. Su capacidad para resistir la oxidación y el deterioro por los agentes corrosivos los convierte en materiales duraderos y confiables en entornos desafiantes. También tenemos la ligereza. El bajo peso de los materiales no ferrosos, como el aluminio y el titanio, los convierte en opciones ideales para las aplicaciones donde se requiere una alta relación de resistencia-peso. Por ejemplo, en la industria aeroespacial, el uso de las aleaciones no ferrosos ayuda a reducir el peso de las aeronaves, lo que a su vez mejora la eficiencia del combustible y reduce las emisiones a gases de efecto invernadero. Tenemos la terminología básica en pruebas de partículas magnéticas, que tenemos la reluctancia, al paso del flujo magnético, la permeabilidad, que es la facilidad con la que el flujo pasa, la coercitividad, que es la fuerza necesaria para eliminar el magnetismo, y la retentividad, que es la capacidad de conservar el magnetismo residual. Los efectos de las discontinuidades en los materiales. Tenemos la porosidad, la falta de fusión, la penetración incompleta, la inclusión de impurezas, la grieta en el pie de la soldadura y la grieta en la raíz de la soldadura. Tipos de discontinuidades. Existen diferentes formas de clasificar las discontinuidades, particularmente en relación con su origen y descripción. En esta ocasión utilizaremos la siguiente clasificación. Tenemos cuatro, pero en esta ocasión nos enfocaremos a las dos principales, que son las discontinuidades inherentes y las discontinuidades del proceso primario. Que las discontinuidades inherentes son aquellas asociadas a la solidificación de metal en el proceso de fundición. Algunos tipos son las grietas, las costuras, los conductos, la porosidad y las inclusiones no metálicas. Y las discontinuidades del proceso primario, cuando los lingotes son trabajados, pueden aparecer algunas de las discontinuidades inherentes, además que durante los procesos de rolado y forjado se pueden producir otro tipo de discontinuidades. Los procesos primarios se consideran aquellos que se trabaja en metal con deformación en frío o en caliente, por lo que las discontinuidades encontradas perderán el tipo de proceso deformado. Algunas son las grietas, costuras, las costras, el acero quemado, los traslapes, los estallidos o reventón, líneas de flujo, laminación y desgarres. El efecto sobre el campo magnético. Una grieta interrumpe el flujo magnético provocando fuga de campo donde se acumulan partículas magnéticas. Un cable por el que circula corriente eléctrica se comporta como un imán. Por eso el cable atrae o repele a los otros imanes. Los electroimanes utilizan este efecto, como lo mostramos en la imagen. Bueno, aquí tenemos una representación del dibujo de las líneas de flujo distorsionadas por una grieta. En esta parte se comienzan a distorsionar.
Los defectos detectables. Superficiales tenemos grietas abiertas. A nivel macro, la superficial abierta se manifiesta como áreas visibles en la superficie del acero que son rugosas, irregulares o presentan zonas sin recubrimiento. Estas regiones pueden caracterizarse por picaduras, grietas o áreas con un acabado superficial deficiente, a menudo perceptibles durante la inspección visual o con lupa. Y las superficiales, que son las fisuras internas, subsuperficiales, perdón. Microscópicamente, el defecto se manifiesta como discontinuidades o irregularidades en la microestructura, como límites de grano expuestos, porosidad superficial o inclusiones residuales. Esas características pueden observarse mediante eh, microscopía óptica o microscopía electrónica. Aquí tenemos una foto de la inspección con partículas fluorescentes, que es relacionado a la práctica que realizamos, pero con los materiales de revelado con material fluorescente. La magnetización por medio de corriente eléctrica. Este método implica pasar una corriente eléctrica a través del material. La corriente eléctrica crea un campo magnético alrededor del material, lo que puede magnetizarlo. El campo circular en un conductor recto. Para comprender el campo magnético producido por un conductor recto es necesario decir la importancia de la ley de Biot-Savart. La corriente eléctrica de intensidad 1 genera un campo magnético cuyas líneas de fuerza son circunferencias concéntricas situadas en planos perpendiculares al alambre. En cada circunferencia se determina la intensidad del vector de inducción magnética, que lo representa con la letra B, y por la ley de Ampère. Aquí lo representamos. El vector saliendo, que es en esta parte, perdón, y el vector entrando, que es el movimiento que realiza. Para entender mucho mejor este tema, es importante analizar la fórmula del campo magnético que es producida por el conductor recto, en donde la inducción magnética la obtendremos a partir de la permeabilidad del medio que rodea al conductor por la intensidad de corriente que circula por el conductor. Esto lo dividimos en 2 veces pi por la distancia perpendicular entre el conductor y el punto considerado. Se mide en metros. La regla de la mano derecha. Esta regla establece que si se coloca la mano derecha en una posición específica, los dedos de la mano indicarán la dirección del campo magnético, mientras que el pulgar indicará la dirección de la corriente eléctrica. Para utilizar esta regla se debe estirar la mano derecha, cerrar los dedos en forma de garra y colocar el pulgar en dirección de corriente eléctrica. Los dedos de la mano indicarán la dirección del campo magnético que rodea al conductor. Si la corriente eléctrica fluye hacia arriba, el campo magnético rodeará al conductor en sentido contrario a las agujas del reloj. Si la corriente fluye hacia abajo, el campo magnético rodeará al conductor en sentido de las agujas del reloj. Esa regla es esencial en la comprensión de los fenómenos como el electromagnetismo y la inducción electromagnética. Contamos con dos ejemplos. El número uno es un motor eléctrico. La corriente eléctrica fluye a través de las bobinas, generando un campo magnético que hace girar el rotor. La regla de la mano derecha permite entender la dirección del campo magnético y por lo tanto la dirección del movimiento del rotor. Y el ejemplo número 2 es la construcción de un transformador. En un transformador o campo magnético generado por una corriente eléctrica en una bobina, induce una corriente eléctrica en otra bobina cercana. La regla de la mano derecha permite entender la dirección del campo magnético y, por lo tanto, la dirección de la corriente eléctrica inducida. La generación del campo en piezas. Tenemos las piezas sólidas, cilíndricas y cuñeros o agujeros. En donde en la parte de las sólidas, en la inspección de una barra de material ferromagnético se conoce como magnetización en cabezales y produce un campo magnético circular. Cuando una barra es magnetizada entre cabezales, el campo magnético es más fuerte. Cerca de la superficie de la barra, el campo se incrementa desde cero el campo en el centro de la barra, hasta un máximo en la superficie. En las cilíndricas tenemos la generación de campos magnéticos
ya que es importante en diversas aplicaciones como los motores eléctricos, generadores eléctricos, sensores magnéticos, actuadores electromagnéticos, y los cuñeros y agujeros los representan como los sensores magnéticos, actuadores electromagnéticos con motores eléctricos y los generadores eléctricos. El campo magnético en piezas con agujeros o cuñeros puede ser generado mediante bobinas, imanes permanentes y corrientes eléctricas. Ahora veremos las diferencias entre corriente alterna y corriente directa. ¿Qué es la corriente directa? La corriente directa es un tipo de electricidad donde los electrones se mueven siempre en la misma dirección, es decir, desde el polo negativo hasta el polo positivo, tienen polaridad constante. El positivo y negativo son definidos. Se utiliza en dispositivos electrónicos como celulares, computadoras, linternas, etc. Es producida por baterías, paneles solares, pilas o fuentes de energía con almacenamiento, como la de los vehículos. ¿Qué es la corriente alterna? La corriente alterna cambia constantemente de dirección. Esto quiere decir que los electrones van y vienen en un circuito alterando su dirección en varias veces por segundo. Se pueden transportar a grandes distancias sin muchas pérdidas. Es la electricidad que llega a nuestras casas desde la red eléctrica, generadas por plantas hidroeléctricas, termoeléctricas y eólicas. Las principales diferencias entre corriente alterna y corriente directa. Las características principales son la dirección de flujo, que en la corriente alterna cambia constantemente y en la directa siempre está en una misma dirección. La frecuencia, bueno, hablando en México, en la corriente alterna manejamos 60 Hz y en la corriente directa 0. La generación es a través de plantas de energía y generadores y en la directa en baterías y paneles solares. La transmisión de larga distancia en la alterna es mucho más eficiente con transformadores y en la directa poco eficiente sin conversión. Tenemos sobre los usos comunes una red eléctrica y uso en electrodomésticos en la alterna y en la corriente directa es usada en la electrónica, en las baterías de autos y eléctricos. La conversión en la alterna es fácil de transformar en otras tensiones y en la directa difícilmente sin dispositivos especiales. Selección del método de magnetización y principios de desmagnetización. Lo clasificamos de la siguiente manera. Tenemos el método por inducción, que consiste en poner el material dentro de un campo magnético intenso para que el material adquiera propiedades magnéticas. Tenemos por contacto, que se trata de colocar el material a magnetizar en contacto con un imán. Por frotamiento, que consiste en frotar el material con un imán siempre en la misma dirección. Magnetización por corriente eléctrica. Este método implica pasar una corriente eléctrica a través del material. Y por golpe. Se utiliza principalmente en los materiales magnéticamente blandos como el hierro dulce y consiste en golpear el material en una dirección específica mientras está bajo la influencia de un campo magnético externo. La desmagnetización es el proceso que elimina o reduce el magnetismo de un objeto. Esto puede ocurrir de varias maneras, dependiendo del material y el método utilizado. Una manera de desmagnetizar un material ferromagnético es calentarlo por encima de su temperatura de Curie. De este modo actúan como los materiales paramagnéticos y se elimina su magnetización remanente. Asimismo, la desmagnetización de un imán puede lograrse golpeándolo repentinamente para perturbar sus dominios magnéticos o aplicándolo campos magnéticos externos opuestos al magnetismo original para cancelarlo. Los métodos para inducir el flujo, que son las placas de contacto, puntas y bobinas. Pues placas de contacto. En este método de magnetización, las placas de contacto introducen la corriente de la pieza inspeccionada como un conductor y se crea un campo circular a su alrededor. La inspección debe ser realizada de tal manera que las superficies no sean dañadas físicamente por la presión ejercida. Tenemos las puntas de contacto. Los electrodos o puntas de contacto son conductores de corriente, los cuales se utilizan para magnetizar áreas localizadas. Las puntas usadas son típicamente barras de cobre de 3/4 de diámetro y de 6 pulgadas a 8 pulgadas de longitud, montadas sobre soportes
o manerales individuales o duales, como se observa en la imagen, y puede contar con puntos de contacto con aluminio intercambiables o un interruptor integrado. Producido por flujo de corriente en una bobina. La magnetización longitudinal se produce pasando de corriente a través de un conductor eléctrico enrollado en espiras múltiples o bobina, ya que las líneas de fuerza forman circuitos cerrados, entran en el espacio interno de la bobina, salen y giran alrededor de ella por la parte externa de forma toroidal. Entonces el campo producido es paralelo al eje de la bobina. Los conductores eléctricos enrollados que forman una bobina son frecuentemente identificados como los solenoides. Las discontinuidades reveladas por campos circulares y longitudinales. Las discontinuidades detectadas por campo circular es adecuado para detectar discontinuidades que sean transversales al flujo magnético, en este caso que sean paralelas al eje de la pieza inspeccionada, así como se ilustra en la imagen, y un campo longitudinal con un campo magnético longitudinal, perdón. La pieza se magnetiza en su longitud. Un ejemplo es colocar un árbol de levas en un campo magnético longitudinal, como se observa en la imagen. Tenemos la magnetización residual, retentividad y fuerza coercitiva. El magnetismo residual o flujo residual es la intensidad de flujo magnético que permanece en el material cuando la fuerza magnetizadora llega a cero. La retentividad es la medida de un material al retener cierta cantidad de campo magnético residual cuando se extingue la fuerza de magnetización después de aumentarla hasta el punto de saturación. Y tenemos la fuerza coercitiva, es la fuerza de un campo magnético inverso que debe aplicarse al material para que el flujo magnético regrese a cero. Tenemos los métodos y principios de desmagnetización. Es el proceso por el cual el magnetismo residual o permanente es reducido y llevado a niveles donde no representen un riesgo para el uso de procesos posteriores de la pieza. Se puede desmagnetizar por algunos de estos métodos, como el calentamiento arriba del punto Curie, la bobina o la vibración de impacto. Mediante la bobina de una máquina de bancada, la bobina con cable de enrollado, la desmagnetización con yugo y en bobinas externas para la desmagnetización. Los materiales de inspección. El campo longitudinal, como la dirección, la fuerza y la discontinuidad detectadas en la dirección del campo magnético, se orienta en la dirección del material que está inspeccionado. En la fuerza del campo magnético debe ser adecuada para penetrar el material y detectar discontinuidades. La discontinuidad destacada pueden ser defectos en el material como grietas, poros o inclusiones. Y las técnicas de inspección, que son partículas magnéticas, se utilizan partículas ferromagnéticas para visualizar el campo magnético y detectar discontinuidades. Ventajas y desventajas para la magnetización longitudinal. Como ventajas, tenemos que se pueden inspeccionar más rápidamente, también como que es más económica, es más rápida que los líquidos penetrantes, requiere menor limpieza, detecta que tanto descontinuidades superficiales como subsuperficiales y el equipo no requiere un mantenimiento excesivo, que son los más relevantes. Y como desventajas que es aplicable solamente en materiales ferromagnéticos, en soldadura y en metal depositado. Requiere de una fuente de poder, no detectará descontinuidades que se encuentran en profundidades mayores de un cuarto y la aplicación del método en el campo es de mayor costo. La rugosidad superficial puede distorsionar las líneas de flujo y se requieren dos o más inspecciones secuenciales con diferentes maneras. Tenemos los tipos de partículas magnéticas húmedas y secas. Tenemos las partículas magnéticas húmedas y secas, que son métodos de clave para inspeccionar piezas ferrosas, permitiendo la detección de defectos tanto superficiales como subsuperficiales. La principal diferencia radica en el estado de las partículas utilizadas.
las secas que se presentan en forma de polvo, mientras que las húmedas se aplican suspendidas en un medio líquido, generalmente agua o aceite. Tenemos la tabla comparativa, que en esta parte el criterio, como el tamaño, la condición de la superficie, ambientales, la facilidad de uso y la detección de defectos. En las partículas húmedas son más pequeñas y de alta sensibilidad, mientras que las secas son más grandes y menor sensibilidad. Aquí en esta parte de la condición de la superficie son ideales para superficies lisas o pulidas, y en las secas adecuadas para superficies rugosas. Condiciones ambientales son limitadas en viento o alta humedad y funcionan bien en exteriores. La facilidad de uso requiere equipos especializados, aplicación directa simple, perdón, y de detección de defectos. En las húmedas son excelentes para discontinuidades finas y en las secas eficientes en discontinuidades profundas. Tenemos los colores, la sensibilidad y métodos de aplicación. Los colores, las partículas magnéticas se presentan en diferentes colores, como partículas negras, que es hierro, para detectar discontinuidades en superficies oscuras o brillantes; partículas fluorescentes, como verde y amarillo, para detectar discontinuidades en superficies oscuras o entornos de poca luz; y partículas coloreadas, como el rojo y el azul, para contrastar con el color de la superficie del material. La sensibilidad de las partículas magnéticas depende de la fuerza del campo magnético aplicado, el tipo y tamaño de las partículas utilizadas, la orientación de las discontinuidades respecto al campo magnético, y las partículas magnéticas pueden detectar discontinuidades muy pequeñas, del orden del 0.1 milímetros o menos. También los métodos de aplicación. En seco, las partículas magnéticas se aplican en forma de polvo seco sobre la superficie del material. Húmedo, las partículas magnéticas se suspenden en un líquido como agua o aceite y se aplican sobre la superficie. Y el método de contacto, las partículas magnéticas se aplican directamente sobre la superficie del material. Y el método de flujo, las partículas magnéticas se aplican en un flujo continuo sobre la superficie del material. Tenemos los equipos para la prueba de partículas magnéticas. Los equipos de ensayos de inspección por partículas magnéticas están diseñados para ser rápidos y confiables, brindando valor a su inspección. Las bancadas húmedas, el yugo magnético y los equipos de inspección son versátiles y duraderos para los entornos industriales. Cuentan con diversas salidas como corriente alterna y directa, onda media y de onda completa. Los ejemplos reales como los siguientes dos modelos que los mostramos a continuación. Este sistema usa luz ultravioleta combinada con sensores que maximizan la visibilidad en partículas fluorescentes. Y tenemos otro equipo que es un sistema completo de ensayo con sensores digitales de alta resolución para la inspección de piezas complejas. Tenemos los tipos de equipos: el manual para trabajo mediano, estacionario, semiautomático y automático. El manual, que son equipos portátiles y ligeros para inspecciones en equipo o en talleres pequeños. El de trabajo mediano, que son equipos de trabajo mediano que ofrecen una mayor capacidad a los manuales, que pueden ser utilizados para inspeccionar piezas de tamaño moderado como fuentes de alimentación más potentes, tienen bobinas o yugos magnéticos más grandes. Y para trabajo estacionario, que son equipos diseñados fijos para inspeccionar piezas en un lugar específico, pueden ser utilizados en líneas de producción o en áreas de inspección dedicadas, y ofrecen una mayor capacidad y estabilidad que los equipos manuales o medianos. Tenemos el semiautomático, que son los equipos que combinan elementos manuales y automáticos que pueden obtener características como aplicación automática en partículas magnéticas; y el trabajo automático, que son los equipos que son completamente automatizados para realizar inspección sin ninguna intervención humana. Tenemos la selección del equipo según el tipo de corriente, material, la geometría y el propósito de la prueba. Tenemos el tipo de corriente, ya sea continua o alterna, el material, ferromagnéticos, no ferromagnéticos, la geometría, si son piezas simples, piezas complejas, el propósito de la prueba, que son las detecciones de discontinuidades superficiales o subsuperficiales,
Y con otros factores tenemos el tamaño y peso de la pieza, la versatilidad que tenemos para poder manejarlas, portátiles o estacionarios, y el nivel de automatización en equipos manuales, semiautomáticos y automáticos. Las consideraciones de seguridad y mantenimiento del equipo. En los rasgos de seguridad es para asegurarse de que el equipo esté correctamente conectado a tierra y que sigan las prácticas de seguridad eléctrica recomendadas tanto como fabricante y normas. Y los campos magnéticos existen en la exposición prolongada a campos magnéticos intensos, especialmente para personas con implantes médicos. Partículas magnéticas, que son manejar las partículas con cuidado para evitar la inhalación o contacto con la piel. La iluminación, que son asegurarse de la iluminación que sea adecuada para evitar accidentes. Y para la parte del mantenimiento, que es la revisión regular, la limpieza, la calibración y el reemplazo de componentes en caso de ser desgastados o dañados. Y bueno, tenemos la capacitación. Los operadores capacitados se aseguran que los operadores estén capacitados en el uso y el mantenimiento del equipo. Y los procedimientos de emergencia, que establecen procedimientos de emergencia en caso de accidentes o fallos de equipos. Así como la documentación, manuales del equipo, mantener los manuales actualizados y con un fácil acceso. Y siempre tener registros de mantenimiento para llevar registros tanto de calibración, de servicios y cambios de alguna pieza dañada. Bueno, por mi parte sería todo. Estos son los temas que abarcamos. Eh, Espero que haya sido de su comprensión y pues muchas gracias.